tema, porque pues ya tenemos poco tiempo en esta clase y la siguiente. Prácticamente ya estamos cerrando el curso. Bien. Vamos a seguir con lo de la psicolingüística. Ya le acorto aquí. Y vamos a ir a la neurolingüística. Qué interesante, ¿eh? Este tema sí lo vamos a ver todavía más profundamente, la neurolingüística, porque es un tema que continuamente vamos a estar tratando en el desempeño de nuestra profesión. Entonces, Anita ya se nos está uniendo también. Bien, vamos a ver sobre la psicolingüística, sus raíces. La psicolingüística tiene sus raíces, ya habíamos hablado, en la psicología y en la lingüística, ¿no? Habíamos hablado por eso se le denominaba psicología del lenguaje. Entonces, esto no significa que sea nada más una suma de dos disciplinas, sino que tienen características muy específicas cada una de ellas. ¿Cuáles son las diferencias entre la lingüística y la psicolingüística? Se basan fundamentalmente en los supuestos epistemológicos. A ver, ¿quién me dice qué es la epistemología? Anita, buenos días. Te recibo con la pregunta. ¿Qué es la epistemología? Esta palabra rara, pero que nosotros la vimos en Epistemología. Sí me epistemología. acuerdo haberla visto, pero no recuerdo muy bien su significado. A ver, recuerden un poco acerca de lo que vimos en el semestre donde vimos filosofía de la ciencia. ¿Quién se recuerda? ¿No recuerdan bien? Era como, o sea, me suena como a base de algo, o sea, como origen de una palabra, pero esa Es es lo de los etimología. principios y los fundamentos, ¿no? Ajá, algo así. A ver, proviene de, sí, cierto, de la filosofía, ¿eh? Proviene de la filosofía. Y la filosofía es la ciencia que estudia las causas últimas de los fenómenos, o sea, el principio de los fenómenos, el origen de los fenómenos, va a lo profundo. Y la epistemología es una rama de la filosofía. La epistemología es hasta dónde llega el conocimiento, ¿sí? ¿Cuáles son Ah, los alcances que puede tener el conocimiento? ya la encontré. ¿Sí? ¿Qué dice Anita? Es causa principal, explicación acerca del conocimiento. Ajá. Entonces, esta situación permite a la lingüística y a la psicolingüística tener una diferencia. ¿Cuáles son entonces las áreas de exploración del conocimiento? Cada una de ellas tiene una base, ¿no? Una base diferente. Y, y otra diferencia, perdón, es el modo de abordar el problema del lenguaje, las formas de abordar. La psicolingüística, uso del lenguaje, es decir, de cómo usamos el conocimiento sobre nuestro idioma y de las operaciones mentales que nosotros ponemos en marcha cuando estamos llevando a cabo la lectura, la escritura o el habla o la comprensión de la misma. Entonces, esto es muy importante, en la psicolingüística, es cómo utilizamos el conocimiento. ¿De qué? Del idioma, de las operaciones mentales. ¿Mm? ¿Cuáles operaciones mentales se ponen en marcha cuando estamos haciendo uso de la lectura, la escritura, la habla y la comprensión? ¿Qué capacidades superiores se ponen en marcha? Liz.
Ya se nos congeló Liz. Celina, ¿cuáles operaciones superiores? ¿Qué capacidades superiores se ponen en marcha con estas funciones? ¿Con qué funciones? Con la lectura, la escritura, la habla, El habla, el ajá, raciocinio, ándale, ¿no? La capacidad capacidad, de comprensión, sí. ¿Cuáles más? mm, capacidades superiores mentales, Sí. ¿qué será? ¿Cuáles serán esas operaciones mentales? Que son las capacidades que ya habíamos visto en una larga lista de las capacidades. Pues la atención, ¿no? El Atención, aprendizaje, atención, el lenguaje, la memoria, la que es de lo que memoria, estamos hablando, ujú, emociones, conciencia, ¿no? conciencia de lo que se está haciendo, eh, Ujú. la atención, la concentración, la lógica, etcétera, ¿no? O sea, no se les olvide esto, ¿no? Que en nuestro lóbulo frontal, entonces se hace conciencia de todas estas operaciones mentales, estas capacidades que tenemos. Bien. Aquí tenemos una tabla donde hace una comparación entre lo que estudia la lingüística y la psicolingüística. En la lingüística estudia qué constituye el lenguaje analizando como un elemento sistemático por las partes que componen el sistema y entonces cuáles son las partes del componente en un momento dado de lenguaje, de la escritura. Pues estamos hablando de lo sintáctico. Esto es fundamental, la sintaxis. ¿Y qué es la sintaxis, Ruth? ¿Qué estudia la sintaxis? Dentro de la gramática, ¿no? Estamos hablando ya de la gramática. ¿Qué estudia la sintaxis? La redacción, La redacción. Y entonces, los componentes de la redacción. Y cuando dicen, ¿recuerdan cuando estaban en la primaria y que les decían, van a hacer el análisis del enunciado? El análisis sintáctico del enunciado. ¿Sí, Ruth? se está cortando mucho, profesor. Se está cortando mucho sí, su audio. ¿Cómo me escuchan, Celina? Es que Ruth se congeló, me late que también le está fallando el internet. Ah, ok. Bueno, la parte, ¿recuerdan que la parte del análisis sintáctico que les dejaban en la primaria decía, aquí está el enunciado y entonces iban analizando parte por parte, ¿sí? ¿Dónde estaba el artículo? Si el artículo era determinado, indeterminado, singular, ¿no? O plural. Luego veían el sustantivo. Y del sustantivo veían el verbo, analizaban el verbo y el complemento. Entonces, con esto, dentro de la lingüística le interesa la construcción del lenguaje, la construcción de la escritura. Le da un orden, ¿cierto? La sintaxis le da un orden. Entonces, cuando hablamos de que tiene un orden, tiene que haber una correlación, por ejemplo, entre el sustantivo y el predicado. Si el sustantivo viene en singular, el predicado tiene que venir en singular, ¿sí? Y bueno, hay en algunos momentos por ahí de la redacción que utilizamos en que no tomamos en cuenta esto y entonces hablamos de un sustantivo en singular y un predicado en plural. Y entonces es cuando debemos de afinar. Entonces, la sintaxis es muy importante dentro de la lingüística
porque le da una estructura, un orden, un orden. La competencia, el conocimiento tácito que todo hablante posee de su propia lengua. Entonces, ¿qué es lo que estudia la lingüística? El conocimiento del hablante de su propia lengua. Entonces, aunque una persona en un momento dado no tenga una instrucción académica, pues maneja su propia lengua. ¿Estamos? Porque se transmite en la función, en la praxis, en lo práctico, en la experiencia cotidiana. De ahí que tenemos luego expresiones muy regionalistas, ¿no? ¿Conocen ustedes alguna expresión regional de uso en alguna zona específica del país? Machaca, tal vez. Machaca, pues entonces la machaca tiene un significado en algún lugar, en la parte de Monterrey. Y si nosotros no somos de Monterrey y nos dicen, y es que la machaca, pues como que no nos suena, ¿no? Pero la gente tiene un uso de esa expresión y sabe a qué se refiere, ¿no? Sabe a qué se refiere. Entonces, pues así tenemos usos y costumbres dentro de la lengua y la persona que pertenece a una zona, pues va a comprender eso, ¿no? Él conoce a qué se refiere esa expresión. Luego, a través de teorías generales que explican los principios de las lenguas generales. Entonces, ¿cuáles son las teorías que explican los principios de la lengua general? Tenemos nosotros la gramática. La gramática se estudia en todas las lenguas o no se estudia o no se aplica en todas las lenguas. Sí, en todas. En todas, ¿verdad? En todas tenemos gramática española, pero tenemos también gramática inglesa, gramática francesa, gramática griega, gramática italiana. O sea, tenemos reglas, reglas que se pueden aplicar a nivel mundial. O sea, tienes que aplicar una gramática para la construcción correcta de un enunciado, de una expresión. Se fijan que, por ejemplo, una variante en la gramática española e inglesa, ¿cuál sería una de las más simples que nos encontramos en cuanto a la construcción de un enunciado entre la gramática española y la gramática inglesa? Por ejemplo, en español decimos la casa de María. Y en la gramática inglesa, ¿cómo construyes ese enunciado? La casa de María. Sí. Maria's house. Primero. House. Maria's house. The Mary House, ¿no? Tenemos entonces un cambio en el acomodamiento de la gramática. ¿Sí? No decimos literal. La casa de María, the house of the Mary. No, está mal construida gramaticalmente en el idioma inglés, ¿no? Entonces, tenemos otra regla sintáctica ahí en la construcción del idioma inglés, ¿no? En las contracciones, ¿no? Tenemos otro. Contracciones en el idioma inglés. Y así podemos encontrarnos otros ejemplos dentro de la construcción de otro idioma que no sea el nuestro. En la psicolingüística, entonces aquí recapitula el estudio de cómo se utiliza el lenguaje, el uso de nuestros conocimientos, y las actividades mentales que se ponen en juego al usar las 4 habilidades básicas. Vamos a verlas
la actuación, el conjunto de procedimientos por los cuales dicho conocimiento se aplica a la comprensión y producción de expresiones lingüísticas. Aquí en la psicolingüística nos dice, a ver, tú en la medida en que tienes un desarrollo, estamos hablando de niño, preadolescente, adolescente, joven, etcétera, y las oportunidades que tienes de adquisición de nuevos aprendizajes, del uso de esto, le va dando una comprensión más amplia y una riqueza más amplia en la expresión de ideas, sentimientos, etcétera, a la persona. ¿Cierto? ¿Ustedes cómo se sentían en relación a conocimientos de la psicología cuando apenas ingresaron a la carrera? ¿Se sentían con una comprensión amplia de la psicología? ¿Se encontraban con la riqueza en el vocabulario respecto de las expresiones que se utilizan en el ámbito de la psicología? ¿Y qué les ha venido sucediendo cuando han pasado de cuatrimestre a cuatrimestre? ¿Qué ha sucedido con su expresión, con su expresión del lenguaje propio de la psicología? Buenos días, Emilio. Buenos días. Pues que ahora, por ejemplo, ahí escuchas algo, bueno, me pasa a mí, escucho algo que antes pues no tenía idea y ya tiene relación y ya lo entiendo porque como ya son cosas que he visto en las clases, entonces ya le encuentro sentido y digo, ok, o sea, entiendes ya más términos y más palabras, ¿no? Y por lo tanto, como ya se comprende más, también tu capacidad de producir. En esto estoy hablando de las expresiones que tú haces, tanto orales como escritas, acerca de estos temas, pues se amplía, ¿sí? Se amplía. Tú puedes, por ejemplo, hacer ya una exposición, puedes entrar en un panel para hablar de ciertos temas, etcétera, pues donde tú vas a expresar términos y vas a manejar conceptos propios de la psicología, dependiendo del tema que se trate, ya con una riqueza más amplia y con herramientas más interesantes respecto de lo que maneja un psicólogo, de lo que maneja una psicóloga. Y en la psicolingüística se centra en los procesos de actuación que ponen en marcha en instinto lingüístico. El instinto lingüístico es lo que tú vas aprendiendo. Ojo, instinto no habla de Freud, sino aquí es el instinto lingüístico, es lo que tú aprendes, lo vas produciendo de una manera más automática, ¿sí? Ya no le tienes que estar pensando tanto. Por ejemplo, a ver, les voy a poner, ¿qué es el mecanismo de defensa de la evasión? ¿A qué se refiere? Según Freud. Según el psicoanálisis, porque estos son los mecanismos que organizó y describió Ana Freud. ¿A qué se refiere el mecanismo de defensa de la evasión? ¿Qué hace la persona? Como el nombre lo dice, pues evadir los problemas que le puedan causar alguna mortificación. Entonces ya no tienes que acudir al iPad, ¿no? Viene en automático. Y puedes poner ejemplo de cómo actúa una persona este mecanismo de defensa, Osvaldo. Un ejemplo, ¿como cuál? En clases, cuando el maestro le pregunta algo a algún alumno y no quiere responder y busca hacer algo para evitar responder. Entonces, ese es un ejemplo. Entonces, ya no se tiene que recurrir a otra situación. Tú ya lo tienes aprendido. Aprendido significa que forma parte de ti y forma parte entonces de tu herramienta verbal o tu capacidad de producción también a nivel escrito, donde puedes exponer una idea y puedes ver su practicidad, su aplicación. Entonces, esto es dentro
de lo que se maneja como el instinto lingüístico. ¿Sí? Órale. Ya ¿Va? tengo mi 10. Entonces tienen ustedes la oportunidad de ir desarrollando esto, el conocimiento, la comprensión, la aplicación, la producción, todo, en la medida en que se enriquecen. En la medida en que tú investigas más, tienes lecturas específicas sobre el área de la psicología, de diferentes autores, etcétera, pues vas enriqueciéndote y a la hora de aplicarlo dentro de un problema que estás atendiendo, tanto con un niño, con un adolescente, con un adulto, quien sea, o la aplicación a un grupo de una dinámica, pues viene en ti rápidamente la información para que tú puedas actuar. Porque a nivel profesional lo que te piden es actuación, ¿cierto? En cualquier área, en cualquier área. Díganme cualquier carrera y lo que te piden es que tú sepas ejecutar, que tú sepas aplicar, que tú domines entonces una serie de teorías para que digas una opinión, para que puedas tú echar a andar algún mecanismo de trabajo. Es lo que te piden en cualquier área. Eso es a través de la riqueza que tú vas teniendo y las habilidades que vas desarrollando para que tú te manejes de una manera más asertiva en la vida. Bien. El procesamiento lingüístico. El procesamiento se realiza en varios niveles, ¿no? A través de combinaciones de unidades menores que toman unidades mayores. Esto es importante. ¿Qué es una unidad menor? Una unidad menor de significado viene a través de la palabra, pero después de la palabra Tu audio. se comienzan a desarrollar partes más complejas, más completas acerca de la expresión, de la comunicación. Y podríamos representarlo así. La secuencia de estos niveles que vamos a ver, de fonema, sílaba, monema, sintagma, cláusula, oración y discurso, en ocasiones no necesariamente toma este orden, ¿sí? Sino que a veces nos brincamos a otro y no hay problema si lo hacemos de manera correcta. Vamos a irlo viendo. ¿Qué es un fonema? Unidad fonológica mínima que resulta de la abstracción o descripción teórica de los sonidos de la lengua. Es un fonema. ¿Qué fonemas tenemos nosotros en nuestro idioma español? Que son las expresiones mínimas. Anita. No entiendo. Ahí va, dice unidad fonológica mínima. ¿De dónde parte el comienzo de una expresión? Aquí nos dice a través del fonema. Los voy a ayudar. Son las letras. ¿Sí, Anita? Son las letras. Es lo mínimo que se necesita para comenzar a construir, ¿sí? A ver, eliminen ustedes las vocales y construyan el lenguaje del español. Podría ser la letra, por ejemplo, B, que empieza la palabra bueno, nada más la B, es la minimización de esa palabra. Así es. Tenemos las letras, ¿no? Y las letras, estas letras, nos van a dar la oportunidad de construir toda una comunicación. Cuando nosotros no tenemos alguna letra en nuestro idioma español, ¿no? Estoy hablando en nuestro idioma español. Para el idioma chino, japonés, es un signo, que también entonces es una expresión mínima de su idioma. Si eliminan una parte de ello, les va a costar trabajo.
Es por eso que las personas cuando se encuentran con la construcción de una palabra que les resulta no familiar, pues no entienden su significado, ¿sí? Nosotros entonces tenemos ahora sí, la base, lo mínimo donde comienza la expresión, lo tenemos en los fonemas, que son las letras. Luego, de esto se construyen las sílabas. Entonces ya se unen dos, ¿sí? Ya comenzamos a hablar en sílabas. Sílabas simples y sílabas compuestas. ¿Cuál es una sílaba simple? Aquí en María de los Ángeles, un ejemplo de sílaba simple y de sílaba compuesta. Una sílaba simple. Así aprendieron ustedes a su lectoescritura. No te escucho. A ver, dime. No se escucha, Ángeles. No, de hecho no. La. La, le, li, lo, lu. Son sílabas simples. Y las compuestas. Mame. Y las sílabas, Cristian, compuestas. Telaraña. Sílaba. No palabra. Perdón. Sí, dime. Una sílaba compuesta. Podría ser TR, pues. Sí, pla, ple, pli, plo, plu, tra, tre, tri, tro, tru, bra, bre, bri, bro, bru. Esas son las compuestas, ¿sí? Entonces, sí está claro cuál es la simple y la compuesta, ¿no? Bien. Luego tenemos los monemas, que son unidades mínimas y no pueden descomponerse en otros signos lingüísticos más pequeños. Por ejemplo, aquí tenemos pan. Pues no se puede, es una palabra, ¿cierto o falso? La palabra pan, que no es partido político, ¿eh? ¿Sí? Pan. Se puede descomponer esto en otras unidades y se pueden comprender. Si yo la descompongo podré comprender que es un pan. Si la descompongo esta palabra. Me voy con el siguiente ejemplo para que les quede más claro. Aquí dice... No se puede descomponer porque ya pierde la relación de la palabra, ya no se entiende, si nada más dice pa. Ya eso no tiene sentido. Ya no se entiende. Si yo digo cocodrilo, pero alguien nada más dice coco, ¿se entiende que es un cocodrilo? No. O drilo. ¿Qué drilo? No, o sea, si yo descompongo esta palabra en otras unidades de expresión, no voy a comprender a qué se refería, ¿sí? No lo voy a comprender. Entonces, esto es un monema. Y el sintagma es un grupo de palabras en el que hay un núcleo. En el caso del sintagma nominal, el núcleo puede ser un nombre o un pronombre. Fíjate bien, sintagma, grupo de palabras en el que hay un núcleo. Y en el caso del sintagma nominal, el núcleo puede ser un nombre o un pronombre. Vamos entendiendo que es un nombre o un pronombre. ¿Qué es un nombre?
Juan. Juan. Estamos hablando de nombres propios o comunes. Entonces, hay Juan. ¿Y cuál es el pronombre de Juan? Yo digo en un enunciado, Juan se fue a jugar fútbol. Y en lugar de decir Juan, ¿qué puedo utilizar como pronombre? Él. Él se fue a jugar fútbol. Entonces, en el sintagma hay un grupo de palabras donde existe un núcleo y dentro de esto, cuando hablamos de un sintagma nominal, existe un nombre o un pronombre, ¿no? Y también puede haber algún atributo. Fíjate, un atributo es, por ejemplo, Carmen es una profesora. ¿Cuál es el atributo? En este ejemplo, Carmen es una profesora. El sustantivo es Carmen. Y el atributo es una profesora, porque Carmen también puede tomar otro atributo. Carmen pudiera ser, ¿qué pudiera ser? Anita. Doctora. Doctora, artista, ginecóloga, etcétera, ¿no? Bien. Más vale que te quede una rayita. El objeto directo, fíjate bien, Martín tiene un perrito. Este es un objeto directo. Martín tiene un perrito. ¿Quién tiene un perrito? Martín. Martín. Y nominal, aquí es otro ejemplo. Ellos juegan en el recreo. ¿Cuál es el objeto nominal? Jugar. Aquí, ¿no? Aquí. Recuerden que en el atributo nominal es el nombre o el pronombre. Y entonces aquí, ¿cuál es? Aquí ya se los puse. Ellos. Ellos, ¿sí? Ellos. Ellos. En la cláusula, ¿qué es una cláusula? Expresa una idea o condición que deberá ser tomada en forma independiente. Yo iré a tu casa, tú irás a la mía. Esto es una cláusula, es una determinación, Es una determinación. Y esto es usado en los contratos. ¿Se han encontrado cláusulas en contratos? Sí. Esas son las cláusulas, son expresan una condición donde se te pide que tú cumplas eso, ¿no? ¿Sí? Eso es de uso muy común, las cláusulas dentro de la vida ordinaria, ¿sí? Hay cláusulas en el trabajo, hay cláusulas en contratos de compraventa, hay cláusulas en convenios de asociaciones, de sociedades que se unen para echar a andar un negocio, etc. Y en la cláusula es una expresión, salud, es una expresión que se viene utilizando, entonces tiene que ser de una manera muy clara y directa. Puede tener varias interpretaciones. Una cláusula, si está bien construida, puede estarse interpretando, o es así directo. No, se puede interpretar de distintas maneras. ¿Sí se puede interpretar? Sí. ¿Segura? Bueno, Cuando te hacen un contrato de trabajo, las cláusulas dice, por ejemplo, el patrón se obliga a pagar el sueldo del trabajador los días 15 y último del mes. ¿Tiene otra interpretación? No. No tiene otra interpretación. Las cláusulas son como más directas, ¿no? No son, bien... son directas. Deben de ser, ¿sí? Y dice, en otra cláusula, por ejemplo, laboral, ¿cuál sería? Que es algo muy directo y que no se puede estar dando una interpretación diferente. Llegar con el uniforme.
puede ser uniforme, así Días es, de descanso. días de descanso, Horas etcétera. de comida. Días de paga. Días de paga, en dónde debe de prestar sus servicios, los horarios, etcétera, ¿no? Bien. ¿Y qué es la oración? La oración también en la actualidad se le conoce como el enunciado, ¿no? Ha venido evolucionando esto. Es la unidad máxima del análisis sintáctico. La casa de color blanca es de Pedro. Este es un enunciado, es una expresión de una idea, de tal manera que representa una expresión completa. Y el discurso es un conjunto de enunciados, de oraciones, ¿no? Con los que se expresa de forma escrita o oral un pensamiento, razonamiento, sentimiento o deseo. Entonces, el discurso sería la expresión máxima de los procesos que utilizamos en la lingüística, porque vamos a expresar pensamientos, razones, sentimientos o deseos. Nos queda un minuto para terminar la sesión. Entonces, a donde nos quedemos, luego le continuamos a las 9. Vamos a pasar a lo siguiente. Entonces, se trata de mostrar aquellos aspectos en que ambas disciplinas mantienen puntos de vista divergentes, ¿no? En el campo de la comprensión, la unidad mínima acústica para la lingüística y la unidad mínima